no deberías volver a cargarlos. Ah, bien. Es decir, volver a manipularlo. Vos, así como lo tenés en la batea, lo tenés que descartar en un lugar que en este caso sea asignado. Eso es lo que estipulan los protocolos. En algunas instituciones hacen esto que vos remarcás, que incluso te decía, Vale, de volver a colocar como si fuese un embudo, colocarlos y llevarlo. El tema es lo que se encarece. El costo de eso es carísimo. Ajá, Es bien. muy, muy caro. Piensen que las bolsas son de 120 micrones, superan los 80 micrones. Son muy, muy gruesas. Son bolsas que tienen que tener esa legislación, sin embargo, no lo tienen. ¿Pudieron leer algo de la respuesta? Bueno, ¿qué más pudieron averiguar? Ya me voy levantado la... Ibas a decir algo. Sí. No, sí, sí, similar a lo que dijo Debo. O sea, en el Sí. hospital nuestro la empresa es contratada por el ministerio, es una empresa que licita y una vez al mes van a retirar los residuos únicamente patológicos. De los residuos peligrosos no supieron decirme cómo los desechaban y están como todos acumulados en un lugar que no se usa en el hospital. Y nada, y los peligrosos, los patológicos, perdón, los pesan. Y si se excede el peso, cobran como una especie de multa, una cosa así. Sí. Y solamente usan 2 bolsas de colores, roja o negra. No hay Claro. otra. Ni blanca, ni verde, ni amarilla. Es más, ni sabían que existía la bolsa amarilla. Bueno. Así que nada, desastre. Bueno, ¿qué más pudieron leer? ¿Alguien pudo leer algo de la responsabilidad del transportista? Que es algo también que remarca mucho la ley, que es algo distinto al resto. Porque no es solamente transportar. ¿Pudieron leer algo de eso? Sí, yo leí, profe, tiene un montón de papeles, tiene que llenar un formulario, se hace cargo de la carga, digamos, que está transportando. Si al lugar al que lo tiene que llevar no puede ingresar, tiene que tener un lugar intermedio por 24 horas nomás. También le puede sacar la licencia, multa, todo eso. Bien. Tiene que cumplir una ruta igual. Tiene que cumplir una ruta. ¿Y qué Sí. más? A ver, Gaby también había levantado la mano en un momento. A ver. Sí, profe, hola, ¿cómo va? Hola. Básicamente lo que dijeron las chicas, y también mencionaba de que el festival de transporte tiene que estar capacitado para, por si surge algún inconveniente, ¿sí? Que haya algún derrame o algo, tiene que saber cómo actuar. Y desde la provincia también se le tiene que dar rutas asignadas, como decían las chicas, ahí por donde puedan transportar, en este caso, los residuos patológicos peligrosos, ¿no? Pero tienen que tener todo al día, así como las instituciones y los lugares donde después llega todo el material, tienen que estar bien registrados todo al día. Y eso, por lo que yo leí en la ley, no sé si la entendí mal, como que tiene que haber un control periódico, ¿puede ser? Sí. No recuerdo bien cada cuánto tiempo, creo que cada un año tenían que hacer como una evaluación de ver si va funcionando todo bien. Sí, porque eso es lo que es un poco a lo que yo quería llegar con el hecho de que ustedes la lean. Por un lado, que lo distinto al resto de quizás otro tipo de clasificación de residuos, acá el transportista es responsable por cómo suben los elementos, en este caso las bolsas, al camión. Es decir, él vela para que no haya derramamientos. Por eso, cuando uno habla de tenemos la bolsa esta que parece una bolsa de camiseta, bueno, pero el transportista no debería admitir que eso suba al camión. Deberían tener un medio o colocar 2 o 3 bolsas, si en el hipotético caso que no tengan la de 120 micrones, que es lo que establece, para que suba, porque la responsabilidad radica en el que la transporta. Por otro lado, la capacitación del transportista no es solamente porque en este caso va a estar asignado como de cargas peligrosas, es un chofer de cargas peligrosas, por lo tanto cobra por eso, a ese nivel, sino también la capacitación que tiene que tener para precisamente poder evitar cualquier tipo de derramamientos. Por otro lado, se establecen rutas, que son rutas que tienen que sí o sí cumplirlas, no puede manejarse por otro lado, porque imagínense que si se desvía por otro lugar y no es un camino que sea apto para el traslado, está llevando residuos que son peligrosos. Por otro lado, otra cosa que estipula la ley es que los registros se llama, en realidad, registro de institución generadora de.
registro de institución generadora de residuo peligroso y de patológico. Muchas instituciones están inscritas como generadoras de residuo patológico, pero no renuevan las licencias. Hacen el registro, van haciendo como si fuese de una forma más casera, porque en definitiva son licitaciones. Hay empresas que licitan, se presentan varias, y la que gana, en este caso, es la que se va a encargar de hacer el traslado, pero no hacen la renovación anual como estipula la ley. Así como tampoco está estipulado en muchas instituciones cómo hacer con los residuos peligrosos. ¿Qué es lo peligroso, precisamente, y valga la redundancia? Que terminan acobachados en lugares, elementos que a veces son radioactivos. Entonces, ¿qué hacen? No, ponerlo en planta baja, o ponerlo en mantenimiento, o ponerlo en un sucucho allá, que total nadie va a esa parte del hospital. Y termina contaminando esos lugares, porque así como llevamos esas cosas, es también a veces lugares de guardado. Entonces, siempre tenemos que conocer qué institución es, o en este caso, cómo trabajamos. Uno no plantea el hecho de decir, vamos a cambiar la institución. Lo que tenemos que saber es los reglamentos que tenemos, lo que nos falta y quién debería velar por que esto suceda. Porque, por ejemplo, yo a veces hasta lo entiendo más de las instituciones privadas, porque le representan un gasto económico importante. Pero, por ejemplo, a nivel provincia, las provincias, todo lo contrario de lo que cree la población, a veces la población que te dice, ay, bueno, no, pero en provincia, viste que la provincia, no sé, los recursos son escasos. Es todo lo contrario. En la provincia, inclusive para las empresas, y esto es una infidencia que cometo también en DCCLAS, hasta a veces inflan los precios cuando es del público. Lo que al privado le cuesta 8, a la provincia le cuesta 11. No importa si hablamos de Entre Ríos, de Santa Fe, de Corrientes o de Chubut. En todos los lugares pasa algo parecido. ¿Por qué? Porque saben que es un recurso que vos después lo vas a cobrar. Es un dinero que vos no lo vas a perder, que se cumple, que tiene la espalda como para poder cubrirlo. Lo peligroso de todo esto es que quienes deberían en este caso ser los que puedan regular que en este caso puntualmente los registros estén al día, que las capacitaciones estén al día para el personal, hablo, ¿no? De lo que es servicio general, que serían los mucamos, sí, ¿por qué no? También los mensajeros, que son los que están llevando y trayendo las cosas, los camilleros. ¿Quién en un hospital debería velar? ¿Existe algún organismo, existe algún tipo de que debería ser responsable para que esto se cumpla o para que esto se ponga en marcha? ¿El Comité de Bioseguridad, profe? Comité de Bioseguridad, sí, hay Comité de Bioseguridad, sería genial. Y si no, ¿comité de qué? Parecido a bioseguridad. De infecciones. El comité, el de seguridad y calidad, el de seguridad y calidad. El comité de seguridad y calidad debería también tener injerencia, porque precisamente el correcto descarte de los residuos pertenece a la seguridad, no solamente del medio ambiente, sino también del personal que lo manipula. Del personal que lo manipula. Algo que es moneda corriente es ver sueros o sachet con líquidos dentro de las bolsas, que terminan humedeciendo, los picos de los sueros abiertos pinchan la bolsa y después tienen un reguero de sangre por todos lados, ¿no? Que eso es lo que se desalienta. Pero los comités, si hay de bioseguridad, sería lo ideal, y si no, los de calidad y seguridad, que cada servicio, en este caso cada institución, debería tener un comité activo de seguridad y calidad. Bien, y después como destino final tenemos la incineración, a veces tenemos como uso, por ejemplo, de relleno, que se puede utilizar en algunos lugares, como por ejemplo suelen ser fosas o se suelen enterrar. Hay otros que previamente se esterilizan y luego se descartan. Hay otros que son directamente como residuo final la incineración. En otros lados se los inactiva y se los elimina al agua, se lo elimina
y se descarta como un residuo más, ese va a ser el destino final. Bien, eso con respecto al residuo. Una cosa más para agregar, la ley nacional va a reglamentar y le va a dar el marco jurídico. Después, cada lugar, cada provincia va a tener su propia ley y después cada jurisdicción, ¿no? Cada lugar después va a tener o puede tener su protocolo. Ahora, todo va a depender de esta ley general. Cuando uno dice, no, porque nosotros en la provincia acá no tenemos, sí, pero la ley general lo estipula, sí, bueno, entonces hay que cumplirlo. ¿Por qué no se cumple? Porque habitualmente suele ser más de índole casero. Suele ser, habla el director o habla la persona encargada con alguien en cuestión y se soluciona ahí, cuando eso no debería ser así. Acá hay imágenes. Yo tengo imágenes de lugares donde directamente vos ves la puerta por donde egresa el residuo y el reguero de sangre por todos los pasillos. Y eso es altamente contaminante. Debo. Profe, yo leí que hay algunos que se pueden reutilizar. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo? Sí, habitualmente se suele colocar con bolsas negras o en las instituciones que lo hacen bien en bolsas verdes. Y lo que hacen es, por ejemplo, los sachets de sueros limpios, los envoltorios, como por ejemplo los papeles, los pouch, los plásticos o nylons que traen arriba las envolturas y los hacen y los sacan directamente del lugar. Bueno, algo que vamos a ver cuando nos toque ver práctica es, vieron que las cajas pesadas traen un papel burbuja, un bubble pack. El bubble pack no tiene que entrar al quirófano, por ejemplo, o a la central de esterilización, tiene que quedarse antes. Entonces, cuando vos recepcionás una caja de ortopedia y la está trayendo el señor en el carrito, lo ideal es que vos cortes ese bubble pack y la envoltura o el nylon que tiene afuera, reciba solamente con el empaque y así vos lo pasás al quirófano. Ese sería el circuito que vos tenés. Ahora, esa bubble pack, por ejemplo, puede ser reutilizable. Lo puedes reutilizar. Se puede reciclar. Son esos casos. Papeles limpios. Pero cuando yo digo papel limpio, no es que el papel aquel no, porque no lo toqué no lo usé, que no sé, en un procedimiento, no sé, el papel de las gasas. El papel de las gasas. Bueno, pero a ver, el papel de las gasas, vos decís, en vez de tirarlo, lo utilizo para sacarme las manos. Bueno, no. ¿Por qué? Porque vos ese papel, que lo vas a tener ahí, lo pusiste en una mesa. Si vos lo pusiste en una mesa donde, no sé, en la guardia estaban haciendo un puntito o alguien que se abrió el labio, no importa que no tenga una mancha visible, quizás, no sé, de sangre, pero lo tocaste con un guante que estaba tocando a un paciente. Entonces, yo no puedo considerar que ese elemento esté limpio. Sin embargo, si yo saco la envoltura de algo, de una caja, o que no haya tocado el entorno del paciente, tranquilamente se puede reutilizar, ¿no? A esos elementos. Pero, como te vuelvo a decir, en los lugares que generalmente no tienen una legislación o un cumplimiento de legislación, es muy difícil que vos puedas decir, podemos llegar a hacer un reciclado. Porque habitualmente, ¿dónde lo reciclan o dónde lo guardan? Al lado de donde pusieron el material peligroso. Hasta que venga, ¿no? Inclusive hay lugares que tienen tan aceptado el hecho del reciclado que suelen tener osos. Los osos son contenedores rígidos, grandes, como si fuesen volquetes, y ahí van poniendo las bolsas. Y después se hace la separación. El tema es que le vuelvo a decir, es un residuo, no deja de ser un residuo donde hay que ponerlo. Me dice la dentista, sí, chicos, de Verónica. De la dentista de Entre Ríos, sí que lo enviaron. No sé si capaz habrá rebotado. Debía pedir que me lo pase, no sé si está Vero acá conectada. Pero si no, que me lo pase y yo se lo mando para que... Ah, vos también, Gaby, vos también sos de Entre Ríos, ¿verdad? Sí, profe. Esta mañana estábamos viendo el tema de que no llegaba, por lo menos desde docencia me dicen que no le ha llegado nada. Y se van a fijar en si no le había
no, al correo de universidad, pero no nos dijeron nada. Lo enviaron del correo del instituto, lo hizo la abogada del convenio y me dice que lo envió. Bueno, no importa, yo así como ella me lo envía, se lo envío a ustedes y no sé, aunque sea para llevárselo. Si lo podés enviar, si se lo podés enviar a Silvana Pinto, que es la encargada, por ahí, a ella estaba más pendiente de los correos. Yo te había pasado el mail de ella. Yo le mandé al Beatriz.pintos. Ah, a ella le envió, justamente ella es la encargada, Beatriz, Silvana Beatriz. Porque la que estaba detrás de eso, sí, hay otra persona que es la de docencia. Ella es la que estaba administrando eso. yo le hice enviar a ese mail, beatriz.pintos@sanatoriodentista.org.ar. Dale, ahora le consulto y te aviso. Cualquier cosa durante la clase te aviso si te llevo. Sí, no hay problema. Justo estoy trabajando. Listo. Ahí te aviso. Bueno, Profe, de mí no tiene ninguna novedad, perdón. por lo que todavía no me contestó el tuyo. Si no, me lo podrían enviar a mi mail y yo lo imprimo y lo presento. No, yo le pedí que me lo envíen, lo que pasa es que, bueno, todavía no me lo enviaron. Ayer me dijeron si ya estaba enviado, porque es más, me lo envió, él me lo mostró que lo estaba haciendo. Cuando yo les mandé a ustedes es porque ya me lo habían mostrado. Pero bueno, no importa. Yo ni bien lo tengas, yo te lo paso. Bueno, sigo entonces. Eso con respecto a residuos, que era lo que nos había quedado en materia ahí colgando. Ahora lo que vamos a seguir es con enfermedades transmisibles, ¿se acuerdan? Cadena epidemiológica, bueno, dijimos paciente colonizado, recapitulemos de ahí, ¿recuerdan? A ver, aguarden que me envió un audio, denme un segundo. Listo. Sí, Vero. Gracias. Sí. Sí, como residuo. Bueno, ese es el eterno debate, por ejemplo, mirá, lo que te voy a poner con algo que está muy también ahora en auge, que es los lugares de piercing y los lugares que hacen tatuajes. Porque fíjate que vos ahí me decís en una casa y puntualmente en este caso, más allá del ejemplo que vos ponés, que es algo natural porque es parte del cuerpo, pasa también con negocios donde vos tenés, no sé, en una casa de tatuaje, que por más que te digan, bueno, pero la aguja es intercambiable, sí, pero ¿cómo la descartás? ¿Y cómo haces para, en este caso, que a la hora de desecharlo? La realidad es que no hay ningún tipo de legislación que diga, no sé, por ejemplo, las toallitas femeninas o algodón que han tenido, no sé, por ejemplo, para gente que tiene internación domiciliaria, cómo es en este caso ese abordaje, legislación puntual que los nuclee, no. Lo que sí hay es, de forma empírica, por ejemplo, como pasan estos stands que lo llaman, es utilizar o botellas o cortan elementos donde colocan después una tapa y ahí lo eliminan. Eso sí, pero es algo más como por así decirlo, una solución casera, pero regulación no. Tener bolsa roja no debería haber en una casa, primero y principal porque el residuo, la persona que te lo va a descartar, cuando vos tenés bolsa roja, no es cualquier bolsa roja, es una bolsa roja que tenga X cantidad de micrones. Puntualmente yo les dije que superen los 80, lo que se establece son 120 micrones de grosor. Segundo es que eso lo tienen que facturar porque es un tratamiento de residuo especial. ¿tá? Entonces, vos imagínate que vos en tu casa no lo vas a poder hacer porque vos imagínate cuántos elementos podés llegar a desechar en un mes. Y aparte de todo eso,
también abarcando un poco el tema de los stands y eso, muchas veces encontramos bolsas con agujas que son de venidas de tatuaje. Hay lugares de consultorios estéticos, porque también naturalicemos que eso existe. Hay lugares donde tenés consultorios donde hacen infiltraciones de rodilla, por ejemplo. Hay lugares donde hacen infiltraciones, ahora que está muy de moda el ácido hialurónico, para lo que son la parte de la, ¿cómo se llama? De la masculinización facial, o al contrario, la feminización facial. Utilizan agujas y en muchos casos no tenés una legislación sobre esos descartadores. Hay instituciones que suelen hacer convenios. Por ejemplo, acá en Rosario hay una casa de tatuajes que arregló con una institución y lo que hacen es hacer donaciones. Hacen donaciones de algún elemento que le haga falta y mensualmente lo que hacen es entregar los descartadores y le entregan los residuos. Pero cuando entregan los residuos lo entregan en bolsa negra, no lo entregan en bolsa roja. Vero. Sí, pero legislación puntualmente que digan, no, mira, por tener residuo, en este caso, que es un residuo que puede ser también en este caso patológico, porque hay sangre, no hay para lo que es un residuo domiciliario. Se entiende que por ahí, si es mucho eso, lo que debería hacer es hacer un método casero para la eliminación. Pero, por ejemplo, te vuelvo a poner el caso de los lugares donde hacen piercing, donde los avocat, que son los catéteres que utilizan para poder hacer las punciones, los tienen en una botella, los tapan o los cortan al medio y después los superponen, los tapan y los descartan de esa manera, lo encintan todo y lo tiran así. ¿Debo? Sí, yo creo que debería haber algo, profe, porque, por ejemplo, ahora con la ley del aborto legal, eh, acá en donde yo trabajo es muy común hacer abortos de 12, 15 semanas. Sí. Y los tratamientos son ambulatorios y después la paciente se va a la casa y bueno, y termina despidiendo en la casa. Sí. Entonces yo por ahí también la otra vuelta estaba en contra, bueno, no en contra, pero bueno, uno tiene otras creencias, ¿no? Pero le planteaba esto al ginecólogo que los hace en el hospital donde yo trabajo, que bueno, que yo le decía, le digo, yo creo que vos las internás por este motivo, porque los bebés son por ahí demasiado grandes, la mayoría se exceden de semanas, y no es fácil descartar un feto así en un ambiente domiciliario. No, para nada. Lo que pasa es que, bueno, ahí es como amplio el debate, porque siempre se plantea el hecho de él hasta cuándo los cortes, precisamente para que eso no suceda. Y por otro lado, es qué requerimientos tienen los pacientes, porque puntualmente la persona que está embarazada, la mujer que está embarazada, algunas veces necesitan de un legrado. Y por más que esté la administración del fármaco, en este caso ponerle un misoprostol, requiere de un control. Y es verdad que uno apela al decir, bueno, esto lo vas a hacer en tu casa, estar en tu casa tranquila por todo lo que esto conlleva, porque es ambulatorio, no corresponde que esté internada. El tema de todo eso es, bueno, precisamente dónde. En algunos lugares, algunos lugares lo tienen no protocolizado, pero por así decirlo, le dan pautas para que lo descarten, por ejemplo, en el baño, y ciertas partes, cuando están en el inodoro, se vayan y se sienten, y cada vez que sientan, como si fuese una contracción, porque en definitiva lo que se hace es provocar esas contracciones, lo vayan eliminando en el inodoro. El tema es que eso no lo puedes controlar, porque también tenés que utilizar algún elemento. Es amplio el debate, es amplio, te vuelvo a decir, porque también entra en juego otras cuestiones que tienen que ver esto de la semana. No sé si vieron, esta semana en una clínica hubo
casos donde encontraron en la basura, fue por eso, más de 8 fetos, inclusive dieron el nombre del tocoginecólogo, cómo fue el contexto, él habló, dijo, no dice nada que no esté dentro del marco legal. El tema es que no deja de ser impactante encontrar 8 fetos en un lugar. Después, obviamente, entra el amarillismo de los medios de desinformación. Yo siempre digo, y en pandemia teníamos, cualquier medio eran epidemiólogos, todos eran epidemiólogos, cualquiera te hablaba de precauciones, te enseñaban cualquier estupidez y la gente lo replicaba porque lo escucharon en la tele. Es el punto, por ejemplo, nosotros todavía tenemos una paciente que consumió dióxido de cloro porque, bueno, una conductora de televisión estaba así y tomo para el COVID, y fíjate que estoy inmunizada, se lo dio a su bebé y le quemó básicamente toda la tráquea, todo lo que era la laringe. Nosotros a esa paciente la seguimos dilatando el día de hoy. Ya por suerte ahora come normal, está empezando a hablar, o sea, hablar no, porque ya empezaba a hablar ella en ese momento, pero empieza a fonar y a entenderse lo que dice. Y te estoy hablando de hace casi 4 años, cuando esto sucedió. Y sin embargo, nosotros seguimos con esa paciente. Entonces, no deja de ser un debate bastante abierto el hecho de decir, bueno, hay una legislación, más seguimos tirándolo en un tacho de basura como si fuese cualquier cosa. Quizás el debate es otro y es qué tipo de protocolos tenemos para aplicar y en qué momentos se debería aplicar. Porque yo escuchaba, me interioricé bastante en lo que decía el tocoginecólogo, porque él digamos, lo que hizo fue justificar la acción y decir todo el equipo estaba altamente especializado porque se hizo con enfermeros, con todo lo que quería. Eso no quita que no deja de ser impactante que una persona del periodismo, como en este caso lo filmaron, tenga acceso a ese feto. Eso me parece que viene por ahí otra vez a replantearnos cosas y a charlar cosas que en teoría ya teníamos como asumidas, ya teníamos como charladas. Sin embargo, también un poco el objetivo era de que ustedes lo lean por motus propio, era generar esto. Las instituciones están perdidas cuando hablamos. Y si están perdidas en base a cómo descartar un residuo, imagínense mañana hablar de legislación de muerte digna o de hablar de eutanasia, como tiene Uruguay, por ejemplo. A años luz estamos, porque todavía no lo tenemos, porque las instituciones, lastimosamente, y no digo todas, porque hay lugares que están ultra hiper capacitados, y hacen trabajos y son, por así decirlo, los pioneros en hacer, pero yo trabajo en una institución donde cuando yo nombro la ley 24.051, a veces en comité de docencia, me miran y me esperan que le diga qué es, donde hablo de ley 24.557 y riesgos de trabajo, y me miran, y yo hablo de enfermedad profesional, y cada uno sabe lo de su área, pero no saben lo que es una ergonomía. Entonces, es muy limitado lo que se conoce en las instituciones. Y lastimosamente, puntualmente, iría a hablar del técnico en esterilización. El técnico en esterilización todavía es como que está empezando a abrir el camino. Pero el técnico en esterilización es el que tiene que estar, por ejemplo, en un comité de calidad, porque es el que va a poder llevar esta idea de cómo hacer una limpieza y desinfección de un lugar, cómo hacer un correcto descarte de un elemento, cómo protocolizar, en este caso, una acción que se realice. Sin embargo, muchos comités todavía están como muy desarticulados. Siempre está integrado por el enfermero y el médico. Eso para mí es algo que cada vez que escucho que en un comité solamente hay enfermero y médico, me clavan un puñal en el medio del pecho. Porque no, ahí tiene que haber un técnico en esterilización, tiene que haber un radiólogo, tiene que haber un hemoterapista, tiene que haber un instrumentador quirúrgico, tiene que haber un nutricionista, tiene que haber un odontólogo, porque los requerimientos no es para todos por igual. Ahora, si vos me decís, ¿estamos en un comité de tumores? Sí, que haya médicos, que haya nutricionistas, que haya psicólogos,
que haya psicólogos. Y bueno, ahí tenemos, dentro de los médicos lo dividimos. Está perfecto en un comité de tumores, pero en un comité de calidad, en un comité de bioseguridad, en un comité de docencia e investigación, que no haya esta, por así decirlo, diversidad de opinión, termina siendo que después terminen bajando la línea y decir, bueno, acá se hace esta práctica, sí. ¿Y cómo lo descartamos? Y no, bueno, lo tiramos ahí. ¿Cómo llega un periodista a filmar eso? Porque les cuento, la cloaca de las redes sociales que es Twitter, se veía como solo y agarraba y desataba la bolsa, tenía doble nudo. Cuando yo a ustedes les dije la semana pasada que hay que presentarlo. ¿Qué pasa con el mucamo que no presenta? ¿Quién corrige ese mucamo? ¿Quién educa al mucamo que ingresa? Por eso le vuelvo a decir, son debates como esto que platicaba recién Vero. Sí, tengo la toallita, sí, bueno, pero no implica que capaz tener una mujer que tiene hepatitis. Y imagínate que cuando uno descarta el residuo domiciliario, tenés la yerba, tenés lo que quedó del café y tiraste y quedó mojando la bolsa. Es residuo, no deja de ser un residuo. Pero como le vuelvo a decir, tiene como un debate un poco más atrás. Nosotros habitualmente generamos y bajamos línea así, pero queda ahí con eso corto. No protocolizamos. Por eso ustedes este año van a aprender a hacer protocolo. Lo van a hacer. para empezar a generar un camino. Para empezar a generar un camino y al menos decir, yo tengo esto. Puede llegar a servir, no, en algunos lugares le va a costar más. Yo en el hospital donde estoy, por ejemplo, checklist, me contestó Beatriz Pinto. Ahí se lo envío. Bueno, ahí se lo envío a la abogada porque dice que una de las secretarias de la mañana habló por teléfono hoy. Ahí le envío. Denme un segundo perdón, que corte, pero así ya quiero solucionar al menos uno, así me va quedando solamente Yamila. Escribir Beatriz, un segundo. Bueno, ahí se lo envía a la abogada, a ver si se lo puede enviar ahora que está en el instituto. Bien. Bueno, estamos entonces. Vamos a continuar con la presentación de colonización. Habíamos dicho que colonización no hablamos de infección, hablamos de un paciente que tenía dentro de su flora habitual gérmenes multiresistentes, que en el caso del paciente colonizado no le generaba ningún tipo de respuesta tisular. ¿Estamos? Y habíamos hablado de hicimos una lista donde hablamos de KPC, se lo vuelvo a escribir, Klebsiella, Pneumoniae, Carbapenemasa. Dijimos que teníamos los EBR, que eran los Enterobacteria vancomicino resistente. Teníamos los MBL, que los MBL son los metalo-beta-lactamasas. ¿Sí? Teníamos las BLE, que las BLE son las beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Sí? Teníamos los Clostridium
difficile, ¿sí? Entre tantos otros, ¿sí? Después tenemos estafilococos, hay un montón. Esto que yo les nombré, salvo el último, KPC, Enterobacter o Enterobacteria vancomicino resistente, MBL, BLE, son todas bacterias, y el Clostridium difficile también, son todas bacterias que pueden colonizar a un paciente. Es decir, lo pueden tener y no generar infección. Ahora, eso no quita que no puedan transmitir o no puedan generar infección en un tercero, ¿está? Entonces, a veces tenemos un paciente que te dice, este paciente lo tengo en terapia intensiva con una KPC, está colonizado. Bueno, ese paciente bajó a la internación. Ahora hay otro paciente que empieza a tener manifestaciones capaz de neumonía. Bueno, hay que ver qué neumonía es. Si es una neumonía hospitalaria por un estafilococo, por un estreptococo, bueno, no puede ser, no debería, pero puede suceder. Ahora, cuando tenemos un caso probable de contaminación o de neumonía por KPC, lo primero que tenemos que pensar es cómo llegó la KPC a ese paciente. ¿Cómo llegó? Y probablemente haya llegado por contacto con el paciente, que a veces eso se descarta porque vos decís, pero ¿cómo tiene KPC si este paciente está internado en la sala? Bueno, hubo un profesional que se lo trajo. De algún lado salió. Distinto es en terapia intensiva, porque en terapia intensiva, por ejemplo, tenemos pacientes que solamente por el hecho de estar en un respirador, ¿sí?, ya tienen la posibilidad de generar esa contaminación. ¿Todo el mundo acá sabe lo que es un respirador? ¿Sí? ¿Hay alguien que no sepa lo que es un respirador? ¿Todos sabemos? Ale, ¿vos también? ¿Todos sabemos lo que es un respirador? Bien. Bueno, los respiradores, puntualmente, son puertas de entrada. Porque uno dice, a veces no, porque el respirador puede contaminar. No es que el respirador puede contaminar. En realidad, el respirador genera una puerta de entrada. ¿Por qué? Porque tenemos la vía aérea, donde le sale un tubo al paciente por la boca o por la nariz, depende de qué tipo de intubación tenga, y eso está conectado a una máquina que está ciclando y que lo está oxigenando. En ese interín, si tenemos en el respirador algún germen, lo va a pasar a la persona. No siempre generando una infección. A veces lo que le genera es que esté colonizado. ¿Tá? Lo mismo sucede cuando tenemos un paciente en terapia intensiva que además de estar intubado, tiene doble vía venosa periférica, una vía arterial, una sonda nasogástrica, una sonda vesical en el meato urinario, tubo de tórax por un drenaje. Todo eso son agresiones que tiene el cuerpo y lugares por el cual puede empezar a aflorar gérmenes. En algunos casos generando infección o en otros casos generando colonización. Y ustedes me van a decir, pero Mario, ¿y es necesario que sepa todos estos gérmenes que vos me estás poniendo, que encima me lo escribiste y entonces me lo vas a tomar en el examen? Sí, sí, es re importante. ¿Por qué? Porque a veces vienen, te traen la batea y te ponen el rótulo MBL. Y vos decís, Martín Bastián Lugone. No, te están diciendo, mirá, lo utilicé con un paciente que tiene un metalobetalactamasa. Ay, ¿qué significa eso? ¿Saben qué significa? Que no solamente es resistente a penicilina, es resistente hasta, ¿vieron que a la KPC yo le dije una superbacteria? Bueno, y que se le da el carbapenémico, que el antibiótico carbapenémico, con ese lo destruimos, pero para que se den una idea, el MBL es tan, pero tan resistente que al carbapenémico lo come como si fuese una papa frita. O sea, imagínense lo resistente que son esos gérmenes. ¿No? Ahora, muchas veces ustedes habrán estado, la gente sobre todo en la práctica,
y los lugares que tienen terapia intensiva habrán estado en contacto con algún paciente que ha tenido alguno de estos gérmenes. Y a veces han recibido un material que por ahí ustedes siempre se colocan guantes, pero a veces capaz no dejaron o no respetaron capaz el detergente enzimático el tiempo que decía el fabricante, a veces no tenían el agua tibia que activa, en este caso, como le dijo el pesado de práctica, que tiene que tener un agua tibia para activar las enzimas, a veces quizás las trajo, no sé, un enfermero en la mano, y se la entregó a ustedes. Bueno, son formas donde se empiezan a diseminar estos gérmenes. Tanto la KPC, el EBR, la MBL, las BLE son productoras de las neumonías intrahospitalarias. De todas estas son todas multiresistentes, pero tanto la KPC como la MBL son las productoras, pero más que nada la KPC, de las neumonías intrahospitalarias. Entonces, cuando ustedes escuchan, no, porque el paciente al final está con neumonía o tuvo una neumonía intrahospitalaria, lo primero que yo le aconsejaría que empiecen a interiorizarse, a decir, mira, ¿y qué germen? No, vos sabés que un estafilococo. Bueno, un estafilococo. Ustedes piensen que el estafilococo puede colonizar la piel. De hecho, les cuento, en algunos casos, cuando hacen forúnculos a repetición o hacen granos, infecciones graves en la piel, una de las conductas que se pueden tomar es hisopar la piel. Es hisopar porque cuando ya es recurrente, probablemente puede ser que haya alguna bacteria que esté colonizada y que cuando se abre el poro por el grano, automáticamente ingresa y genera infección. Esas son, digamos, posibilidades. Ahora, en un hospital, cuando tenemos un paciente que nos dicen, ojo, porque este paciente está colonizado por un EBR, yo digo, está colonizado, sí. ¿Y qué puede hacer el EBR? Puede causarle neumonía, puede causarle neumonía. El MBL, ¿qué le puede llegar a hacer al paciente? Le puede causar enfermedades respiratorias, así como también puede hacer infecciones del tracto digestivo. Por eso es tan, pero tan importante que nosotros sepamos cómo se trabaja con esos pacientes. Y ustedes me van a decir, bueno, Mario, pero no sé, nosotros estamos en esterilización, nos vamos a estar en contacto con ese paciente. Pero, por ejemplo, pueden estar en una sala de endoscopía, que es donde hacen el acondicionamiento de los endoscopios. O pueden trabajar quizás, ¿por qué no?, en un área de lavado en quirófano. Obviamente, más está decirle a la gente que ya ha pasado por esos servicios. O pueden trabajar en odontología y tenés contacto con esos pacientes. ¿Está? Y tenés contacto con elementos que estuvieron en contacto con esos pacientes. ¿Deberían decirnos? No. Deberíamos nosotros tener protocolos claros para saber que no importa si a mí me trajeron 3 pincitas o me trajeron una caja con 80 pinzas. De todas maneras, con todo tengo que hacer el mismo procedimiento. Esto es el punto más débil que tenemos en las centrales. En las centrales te trajeron 3 pincitas y la agarraste en la mano o la pusiste dentro de un guante. No, tiene la misma injerencia que una caja quirúrgica que tiene 50 pinzas, el hecho de tener 3. La diferencia es que vos crees que vas a tener o no tenés directamente posibilidad de contaminación. Y sin embargo, sí lo tenés. Hay registros de personal de salud contaminado, que está colonizado el personal de salud y lo está llevando el personal. Nosotros en nuestro hospital, como es de niño, cuando empieza a haber una bacteria que es de adulto o que, por ejemplo, no se tuvo en la institución y empieza a ver, lo primero que uno plantea es, bueno, ¿quiénes pueden ser los que lo traen? Y ahí arranca, ¿quiénes tienen doble empleo? Fulano y fulana y fulana. Bueno, y en esos lugares, ¿hay alguien que lo tenga? Y ahí empieza la averiguación. ¿Está? Pero, por ejemplo, una práctica que es el hisopado de las manos, en la gente que tiene pluriempleo, no es algo descabellado. Porque vos pensás que está yendo de un lugar a otro. La gente que trabaja en terapia intensiva, habitualmente trabajan en 2 terapias intensivas, porque como sea adulto
o sea privado o sea público, la cantidad de horas que trabaja una persona en terapia son 6, suelen articular tener 2 trabajos. ¿Está? Entonces, eso termina siendo de que llevas de un lado a otro. ¿Está? Sobre todo cuando por ahí no tienen protocolos claros. Por otro lado, contarles que cuando se trabaja, por ejemplo, una terapia intensiva, ¿alguna vez fueron a alguna terapia intensiva? Hay gente que es enfermero acá, pero ¿alguna vez fueron a una terapia intensiva? Sí. Bueno, en la terapia intensiva, vos tenés cada cama con su estación. Esos elementos que están ahí no se pueden prestar, no se prestan. Vos decís, bueno, pero me está haciendo un paro el paciente de al lado y que necesito la jeringa y la aguja. Bueno, qué mal que el compañero que se haya ido no haya repuesto. Tiene que haber todo repuesto. Por eso habitualmente en las terapias tienen checklist de cómo preparar las diferentes camas. Entonces ponen la cama, o sea que la cama ya está preparada, pero cada turno tiene que ir reponiendo los materiales. ¿Para qué? Para que no haya contaminación cruzada. Porque si no, imagínate, te da una KPC en un paciente y te llenaste la terapia de KPC. Te llenaste. Y es lo que no debería pasar. Y pensemos que esa persona tiene que estar un año sin volver a ingresar nuevamente desde que es externado. ¿Tá? En algunos lugares son de 6 a 1 año. De 6 meses a 1 año. En nuestro hospital, 1 año sin haber estado. Y lo que nos genera, para que ustedes tengan por ahí para que tengan más o menos una idea, yo lo que les voy a mostrar ahora es una lista que quiero que vean de cuándo es la lista. Miren acá arriba, ay, pónganse la cámara acá. Miren la lista cuándo figura. Ayer, ahí no alcanza a enfocarse bien. A ver, lo voy a... no me deja agrandarlo, pero bueno. Ahí arriba, ayer. Ay, no se ve, maldición. Ayer, ahí. Es de ayer. Miren, es una nómina de paciente. Esperen. Ahí, miren, es una nómina de paciente que obviamente por cuestiones lógicas borré los nombres. Y en otro lado, ay, qué tarado. ¿Y por qué no le envío al grupo más vale? Eso le iba a decir, profe. Claro. Mire, ahí lo envío al grupo. Claro, porque yo digo, ¿por qué estoy renegando con esto? Eso es actualizado, chicos. Lo que le estoy mandando ahora es actualizado. No es que voy a decir, esto es un bosquejo, esto es un modelo, esto... No. Ahí están borrados los nombres y tenemos a toda la nómina de pacientes. Usted imagínense, esos pacientes, algunos están de alta, ¿sí? Hay algunos que están de alta, pero por ejemplo, los últimos 2 que van a haber agregado en lapicera, se agregaron la semana pasada. Pero de todos estos, ahora activos, tenemos 8 pacientes en diferentes partes del hospital. Entonces, vos tenés uno con KPC, el de MBL, yo le puse un puntito rojo al lado. Le puse un puntito rojo porque es un paciente que va a ingresar. Si no ingresa mañana, va a ingresar el sábado. Entonces, para que sepan que tiene un MBL, porque ese tiene un MBL y un KPC. Y no sé si alcanzaron a ver un MBL y KPC. O sea, no lo toques. No lo toques. Y ese niño, les cuento, tiene 2 años. Y es tan, pero tan amoroso. Es tan, pero tan amoroso, que es muy difícil no tocarlo. Es re difícil. Te tira el brazo y te quiere... Cuando termina de salir la anestesia, yo siempre lo siento, y se te tira y se te pone acá y te abraza y te parte el alma. Y tiene 3
3 bacterias multiresistentes. Bueno, y ahí vieron Clostridium difficile. Bueno, hay un paciente que van a ver que dice KPC y entre paréntesis dice Ovitó, que murió el 4 de febrero. ¿Por qué se pone que en este caso Ovitó? Porque era un paciente que cada 2 meses entraba a internarse. Y entonces, ¿qué pasaba? Se le volvía a renovar la colonización. Entonces, estuvo 5 meses externado, volvió a traer internado, otra vez se le externó, nuevamente volvió, bueno, y así, hasta que falleció el 4 de febrero. Esta nómina que nosotros tenemos, y yo siendo objetivos con ustedes, que yo estoy en la parte de quirófano, en la parte de gestión del quirófano, nosotros cuando trabajamos con estos pacientes, no los llevamos a esterilización a esta nómina. Infectología no la lleva. Nosotros lo que hacemos es, como hacemos el lavado nosotros, hacemos el prelavado y el lavado en el quirófano. Y pasamos un material que ya está lavado, que está en una batea limpia en el quirófano. Pero, por ejemplo, antiguamente... Se desmayaron. Antiguamente, años anteriores, por ejemplo, se lavaba en esterilización. Entonces, yo quiero que por ahí dimensionen esto. A veces tenía un procedimiento de media hora. Vos terminabas de hacer tu cirugía, lo ponías en la batea y lo dejaban en esterilización porque hay que esperar 10 minutos. Y ya te entraba otro paciente y hacías eso. Bueno, la persona que venía a lavar el material de terapia intensiva, de la guardia, del consultorio, de odontología, lo lavaba al lado de la batea que vos tenías un material que no solamente era de este paciente que yo le mostré que tenía 3 bacterias multiresistentes, sino que a su vez una práctica mala que tenemos los instrumentadores quirúrgicos es que con el mismo guante con el que estuve trabajando descarto. Y así con ese mismo guante llevo la batea a donde lo lavo. No me cambio el guante. Eso es una práctica que yo la desaliento siempre a los alumnos. Les digo, no lo hagan, porque vos no sirve de nada que vos le pongas a lavar el material si después la caja quirúrgica la estás llevando y la tocaste con tu guante que estuviste trabajando con el paciente. En un paciente que les cuento que tiene aislamiento de contacto. Entonces, no hay que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Lavar toda la caja, que es una práctica que no la hacemos, porque nosotros decimos, no, bueno, pero yo saqué el material que necesito, pero no con este paciente. No con este paciente. Con este paciente está en el entorno, bueno, pero no lo puse en la mesa. No importa, pero está arriba de una mesada. Este paciente que ingresó tiene ropa, o tiene una bata, o vino con una carpeta. Se apoyan cosas. A veces trasladamos los gérmenes en otros elementos. Por eso siempre hay que tener un protocolo. Siempre hay que tener un protocolo de cómo actúo frente a estos pacientes. ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué es la cantidad de pacientes que tenemos que están colonizados? Es enorme. Es enorme. Y cada vez tenemos más. ¿Por qué? Porque se contaminan, porque está internado. Bien, ¿a quiénes cómo sabemos que están colonizados? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos? Este paciente está colonizado. Haciendo los análisis. ¿Qué tipo de análisis? Hisopado. Hisopados. ¿Dónde? Anal. Anal. ¿Cuántos? Se repite 1 por semana, ¿no? Bien, 3, 1 por semana. 1 por semana. ¿Sí? Se medica. Si al cabo de las 3 semanas sigue teniendo este germen, no lo elimina, se considera que este paciente está colonizado. Está colonizado. Nosotros ahora, a esta nómina que ustedes ven, hoy se suma un paciente más que le dio un gallinarum. Se llama gallinarum, la bacteria. Ultra hiper resistente. Gallinarum. Que allá le dicen la gallina. Y voy a decir, no, porque es gallinarum. Así que imagínense la cantidad de pacientes que están colonizados. Bien, ¿y a quiénes se le hace? Profe, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Cuando le hacen el primer hisopado, ¿ya ahí comienzan con los antibióticos?
Sí, cuando da, en realidad no cuando hacen hisopado, cuando te da reactivo, vos ves cuál es la que te dio reactiva y empiezan a medicar. Por ejemplo, si te dio KPC, comienzan con una medicación que es el meropenem o meropenem. Se empieza a administrar el meropenem. Ahí se espera el segundo hisopado. El segundo resultado también es positivo, se espera el tercero, pero ya ahí tendría que haber desaparecido. Y si en 3 semanas no se efectúa con el meropenem, ¿lo rotan? No, habitualmente si no lo tienen es porque el meropenem es un carbopenémico, entonces si no tuvo acción con ese es porque no está pudiendo actuar digamos, con la carbopenemasa, significa que está colonizado. Sí. Profe, los pacientes colonizados no tienen síntomas en realidad. No, nada. Se les hace el hisopado cuando hace varios días que están internados, sobre todo en terapia, que están intubados y... Sí. Que estuvieron pero también cuando están en internación, sí, por ejemplo, estuvieron rotando antibióticos. Y o son pacientes aislados. Son pacientes aislados o pacientes derivados. Cuando te dicen, no, porque están derivando un paciente que viene por, no sé, un cuadro neumónico. Bueno, ese paciente, luego estar 2 días en la institución, deberían hisoparlo. Deberían hisoparlo porque estuvo en otro lado internado. Y cuando se traslada un paciente a otra institución, ¿también se debe hisopar o lo hisopa la institución que lo recibe? No, digamos, la institución que lo está derivando lo que hace es dar una evolución clínica y lo que te va a decir es, bueno, hisopado, no sé, de última semana en la institución, negativo. Ahora, la otra institución lo que debería hacer es hisoparlo cuando llegue. Pero bueno, eso es de acuerdo a la institución, porque por ejemplo hay en algunos lugares donde no tienen protocolos. Y por ejemplo en el privado, como lo tienen que pagar, a veces la obra social no lo cubre. A veces la obra social no lo cubre. Es terrible, pero bueno, pero real. No lo cubre. ¿Debo? Profe, después que se les da el alta, ¿cómo debemos desinfectar más que todo la habitación? Bueno, nosotros siempre hablamos de que los pacientes, hay pacientes susceptibles que no todos podemos enfermarnos. El paciente va con recomendación de que tenga elementos propios, que sea su plato, su vaso, que se tenga cuidado con esos elementos. No debería haber ninguna complicación porque está fuera del ámbito hospitalario. Estas bacterias se potencian en el ámbito hospitalario. Por eso, por ejemplo, cuando se tiene que atender un paciente y va al consultorio, no es que uno dice todas las medidas de aislamiento. Ahora, cuando el paciente está internado, sí, porque se potencia muchísimo con la internación del paciente en el ámbito sanitario. Claro, yo ahí le preguntaba, porque acá en el hospital han internado pacientes y bueno, después de que se van de alta, nosotros internamos otros tipos de pacientes, prequirúrgico, postquirúrgico, entonces como que no sé si tiene que tener algún... Sí, hay un protocolo. Hay un protocolo. El protocolo que yo les voy a decir aplica para KPC, para Enterobacter, para Clostridium. No para BLE. ¿Por qué? Porque la BLE tiene un aislamiento de contacto. Y ustedes van a decir, pero si dijiste que todos son de aislamiento de contacto. Sí, pero puntualmente la KPC y el Enterobacter, lo que se recomienda es que el lugar donde estuvo el paciente, bueno, una vez que el paciente egresa, vamos a suponer que sea un quirófano, pero también puede ser una sala, lo ideal es que se descarten los elementos en ese momento, que se haga una primera limpieza, se haga una limpieza profunda, se espere 1 hora, se haga una segunda limpieza, se espere otra hora y se haga una tercera limpieza. Luego de ahí, recién podés ingresar otro paciente. Inclusive nosotros en el hospital esperamos media hora más, es decir, usamos 3 horas y media
y ahí recién entramos otro paciente. Ese es el protocolo. Sin embargo, para las BLE lo que se hace es guantes, no se utiliza bata hidrorrepelente y se hace una limpieza profunda y luego se interna al paciente. Eso está protocolizado. Inclusive, les cuento, yo tomo mucho de lo que es el Hospital Italiano de Buenos Aires, que ellos tienen el Comité de Calidad y Seguridad y tienen muy actualizado lo que son. Y lo tienen. Se usa el tema de la doble o triple limpieza con 1 hora de diferencia entre uno y otro. Y el descarte de todos los elementos. No se reutiliza cosas que vos hayas dejado en la sala. Más si es una habitación, todo lo que son, no sé, si tuviste frasco porque el paciente estuvo con bigotera, con oxígeno, todos esos elementos hay que retirarlos, hay que acondicionarlos y después nuevamente se colocan. Pero no es que vos decís, bueno, no lo que tuvo contacto. No, si estuvo en la habitación, debería tener algún tipo de tratamiento. Pero eso está reglamentado. Los de la KPC, triple limpieza cada 1 hora. Es más, al mucamo, por ejemplo, nosotros en el quirófano ya le avisamos. Ojo porque el paciente tiene KPC. Entonces, ¿qué hace el mucamo? Cuando el camillero retira al paciente, viene, limpia una vez y te dice, bueno, llámame dentro de 1 hora. No viene porque tampoco le pidamos que retenga el horario. Pero nosotros hacemos a la hora, hacemos que vuelvan, viene, hace la segunda limpieza, ya no es profunda, la primera es profunda, hace nuevamente, repasa todo, espera 1 hora, vuelve dentro de 1 hora, hace la tercera limpieza y ahí ya queda libre. Nosotros solemos esperar media hora y ahí entramos en paciente. Y las limpiezas son con hipoclorito de sodio. Nosotros tenemos para superficies, utilizamos de años. Ahora estamos usando uno que se llama Surf Optimal, que es muy buena. ¿Por qué? Porque el Surf Optimal... yo se lo mostré a ustedes, el Surf Optimal, que lo que tiene es que, además de ser trienzimático, tiene carbohidrasa. Es muy bueno. Y ahora vienen unos elementos que vienen hasta con los paños. No sé con qué limpiarán en sus instituciones, pero ahora se está poniendo muy en auge los Wipal. Los Wipal son como si fuesen... franelas. ¿Nos puedes escribir en el chat? ¿Cuál? ¿El Surf Optimal? Todos. Sí, es un papel absorbente, el Wipal. Este que yo te escribir, hay otros de estilo. Este es de una empresa que se llama IMH, es el distribuidor, y se llama así, Surf, de Surfanio sería Optimal. Surf Optimal. Ese es uno. Y el otro, ese es IMH, lo distribuye y la marca es Exeol. Ese es buenísimo. Y el otro, el que es Wipal. Esperen que voy a ver si se escribe así, porque Wipal en España. A ver si se escribe así. Wipal. Así. Está bien como lo estaba escribiendo. Es así. Wipal. Son paños. Entonces lo que se hace es, se coloca, en este caso se atomiza las superficies con lo que tengas. Si tenés amonio cuaternario es mejor. Surf Optimal, o el otro es el... ¿Cómo es el de Covidex? Se me fue. ¿Cómo se llama el de Covidex? Ya me va a salir, El Surfanio, el Surfanio, Surfadex, o lo que tengan, el Surfanio, se atomiza por toda la superficie, ¿sí? Y con el Wipal se retira. Con el Wipal se retira. Obviamente es para ese uso nada más y eso se descarta. Ahora, Exeol, que es esta marca que yo le estoy diciendo, tiene ahora un Surf Optimal que ya trae el Wipal embebido.
Entonces vos lo que haces es, sacás el huipal, lo pasás por la superficie, esperás 5 minutos y lo enjuagás y lo retirás. Es rapidísimo, es rapidísimo. Y después de los pisos, sí, usamos hipoclorito. Profe, nosotros, en el hospital, en el quirófano se usa Oxivir 16. Ajá, sí, buenísimo. Sí, es muy bueno. Con hacer una sola limpieza alcanza. Sí. Bueno, ya salgo de la vaina, pero por ejemplo, ustedes saben cuando quieren probar un producto, vieron que habitualmente te regalan cosas. De hecho, yo tengo 2 Optimal, estás lejos, Débora, como para regalarte uno, porque es fantástico. Pero ¿por qué los tengo? Porque no es tan fácil cuando yo quiero probar otro producto. Lo que hay que hacer es una limpieza general, retirar el producto que está en la superficie y ahí recién poder aplicar otro. Porque si no, a veces se inactivan o a veces no cumplen la función precisamente porque vos la superficie siempre la utilizaste en un elemento. Lo ideal, si vos vas a cambiar el método, lo que dicen las capacitaciones de infectología es que primero tenés que retirar el efecto residual que tienen los productos que vos aplicás. Entonces, haces una limpieza general, retirás todo, haces un repaso para retirar todo y después recién colocás el nuevo elemento. Eso es lo que estipula. Con los aislamientos de contacto, los pacientes en la sala pueden tener ventilación, ventilador, no hay ningún problema. Lo que sí se recomienda es que en las habitaciones, sobre todo, tengan un cartel que tenga las siglas AC, que significa aislamiento de contacto. Eso se recomienda. Además está decirle bandeja unificada. Tengo para mostrarles, ahora que estoy pensando, esperen, porque tengo para mostrarles. Ahora, mientras dije eso, se me prendió la lamparita. Les voy a mostrar esto. Denme un segundo. A ver si lo tengo por acá, porque capaz no lo tengo. No. A ver. Denme un segundo porque yo estoy seguro que esto yo lo tengo. Denme un segundo porque yo esto lo he visto, lo tengo porque lo suelo trabajar acá. Mirá vos. Yo utilizo este esquema. Y me sirve para hacer los protocolos. Esto es, igualmente cuando veamos protocolos se los doy. Miren. No, acá. Acá tenemos, este es el que yo digo del hospital italiano, y vos tenés tipo de precauciones de aislamiento. Entonces tenés precauciones estándar, por gota, precauciones de contacto y las precauciones respiratorias. Estos son los tipos de carteles que tienen, pero eso después cada uno en su institución puede ponerlo. En la puerta habitualmente vos tenés cartel y le pones, por ejemplo, aislamiento por gota o AG. En el otro AC, aislamiento de contacto, aislamiento AR. Y tenés, ¿necesitas tarjeta identificatoria? Por ejemplo, o máscara N95. En la precaución estándar no. En la que es por gota tampoco. En la que es por aislamiento de contacto no. Y en respiratoria, por ejemplo, para ingresar ya directamente al contacto con el paciente. Ahora, por ejemplo, si vos tenés un paciente con tuberculosis y vos tenés que lavar el material, no hace falta que te coloques N95. Aunque todo el material esté sumergido en detergente enzimático, ya basta, ya alcanza. Y acá lo que tenés, que está bueno esto, que te dice cuáles son los pacientes que tienen que tener el tipo de aislamiento. Entonces, por ejemplo, el que es por gota, las infecciones por micoplasma. ¿Cuáles son las infecciones por micoplasma? ¿Cuál es una infección por micoplasma? Un hongo. Sí, un hongo, pero ¿cuál es? ¿Cuál, por ejemplo?
Micoplasma, tuberculosis. Ahora, no es el único, porque fíjense que en la respiratoria tenés la tuberculosis acá. ¿La ven? Que en este caso es la pulmonar bacilífera. Pero no es la única infección por micoplasma. Todos nosotros decimos micoplasma, automáticamente tuberculosis. No, hay otras infecciones por micoplasma. De hecho, la paciente que les nombré, que entraba ayer, es una infección por micoplasma, lo más probable, y todavía no está. Bueno, pertusis, adenovirus, influencia, rubiola, estreptococo, todo esto es por gota, porque es por el aire. Ahora, precauciones por contacto. Bueno, van a ver que muchos, ya le dije, el enterococo, enterobacteria, resistente a la vancomicina, el EBR, los bacilos gram negativos, productores de carbapenemasa, como la KPC, los estafilococos, meticilina resistente. Ese me olvidé, la meticilina resistente. Meticilina es el antibiótico. O el virus sincicial respiratorio, esto es un virus, no es una bacteria. Enterovirus, herpes zóster diseminados, eso. Impétigo. ¿Saben lo que es el impétigo? ¿Lo escucharon hablar alguna vez? Son los pacientes que tienen a nivel de lo que es la parte de nariz y boca, como si fuese toda una erupción. Eso es altamente contaminante. Se tocan una superficie y eso puede contagiar. Es altamente contagioso. Precauciones de contacto especial, el Clostridium difficile, que causa las diarreas. Fíjense, higiene de manos con agua y jabón, limpieza de habitación con agua y detergente y luego desinfección de la habitación con soluciones cloradas. ¿Por qué? Porque el Clostridium difficile odia el agua. Odia el agua. Uno dice, ¿y el Surfadex o voy a colocar Surf Optima? No, lo que lo destruye es el agua. Es el agua. Bueno, ya que están las precauciones respiratorias, la tuberculosis, sarampión, varicela, herpes zóster diseminado. En este caso también, cuando tenemos un herpes zóster diseminado, haces doble precaución. Haces la respiratoria y por contacto. ¿No? Esto después, cuando veamos protocolos y cuando veamos después de la semana que viene, tipo de aislamiento, lo vamos a ver. Estamos, entonces, ¿sí? ¿Quedó claro esto de la necesidad de conocer el paciente en colonización? Como les dije, te toca un paciente que tiene una MBL, un métalo, beta-lactamasa, es resistente a todos los antibióticos, a todos. El ácido clavulánico lo come como nada. Usted imagínense que el ácido clavulónico se utiliza cuando tenés faringitis estreptocóxica, estreptocóxica no, cuando es por estreptococo se usa la penicilina. Ahí falta la verdad. Pero el ácido clavulánico, por ejemplo, que es como muy recetado, no le hace nada. La penicilina ni lo toca. La carbapenemasa no lo toca. O sea, ya estás en el último estadio de los antibióticos. Estamos como ahí borderline para que este paciente tenga un mal pronóstico. ¿Está? Si está colonizado, no pasa nada. El tema es si tiene la infección. Y recuerden que, por ejemplo, la KPC, la Pseudomonas aeruginosa, aman los pacientes que tienen enfermedades renales, aman los diabéticos, aman el paciente que está en respirador. ¿Está? No sé si alguna vez tuvieron que acondicionar o si en algún momento, pero si no, yo les voy a filmar eso para la práctica. Graciela no sabe más qué ponerse, tiene frío, pobre. Sí, hace mucho frío acá en mi ciudad. ¿De dónde eras, Grace? De Balcarce, del interior de Buenos Aires. Balcarce, ya, lejos. Claro, yo la veo y cada vez la veo más abrigada. Perdón, se me fue lo que estaba por decir. Se me borró lo que... Profe, estaba hablando de la KPC y lo de que amaban a los diabéticos. Bueno, sí, a los diabéticos, que le encantan mucho los diabéticos, pero sobre todo le gusta el paciente renal crónico, el que se dializa.
Y les cuento, un paciente que está en diálisis, esto no es un dato menor, es un paciente que está en diálisis y quizás puede acceder a estar en lista de espera para un trasplante si el paciente está colonizado, está totalmente contraindicado. No puede entrar no por 1 año, por 2 años no puede entrar en lista de espera. ¿Qué es lo que le pasó a Silvina Luna? ¿Recuerdan que ella estuvo mucho tiempo internada? Y que ella decía, yo no puedo estar en lista de espera porque tengo una bacteria. Entonces, como tengo esa bacteria, no soy candidata, por más que pueda llegar a haberse conseguido donante cuando tenés un paciente colonizado y puntualmente tanto a la pseudomona, pero más que nada a la KPC le encanta al paciente en respirador. Lo que le iba a comentar es que si no yo se los voy a grabar también, los ambú. No sé si conocen los ambú, pero los ambú se lavan muchísimo en el área de esterilización. Así como también las máscaras, acá se los voy a mostrar. Los ambú tienen válvulas, esperen que se lo muestre acá. Son estos, que viene la mascarita, viene en este caso los reguladores, tiene la bolsa. Bueno, esto que ustedes ven acá, estos son autoclavables. Lo mandás a esterilizar en el autoclave. Hay otros que no. Estos que vienen con bolsitas así, esto enseguida se te destruyen. Pero los que vienen así, estos son autoclavables. Sí, Debo. Profe, ahí en la maternidad de San Luis, donde yo estuve haciendo las prácticas, los mandan a autoclave junto con los sacaleches. Sí. Los sacaleches que vienen de Neo, se desarman completo las chicas, los empauchan y los mandan a autoclave. Está perfecto, está perfecto. Yo lo que desaliento son los circuitos corrugados. Esto, y ahí vamos a entrar en la discusión, estos no se deben reprocesar. Mucho menos como hacen en algunas instituciones que solamente los lavan, después le tiran alcohol y después... Pero esto ya lo charlamos en otro momento, creo que en práctica ya lo hablamos. Yo lo desaliento, sobre todo porque si acá se va quebrando esto, después hay fuga. Y usted piense que por acá pasa lo que alimenta y oxigena al paciente. No respira porque recuérdense que la que respira es la célula. Los humanos oxigenamos. Pero si esto está roto, lo reseca, nada. Y aparte que es muy difícil de secar. Pero bueno, hay una parte de terapia intensiva. Otra cosa que le iba a decir en las máscaras de BNI. Estas máscaras, las máscaras de BNI, para los que no la conocen, estas máscaras se utilizan cuando vos querés destetarlo de lo que es el respirador. Lo querés descomplejizar, no voy a ser tan ordinario, lo estás queriendo descomplejizar. Entonces lo que haces es empezar a poner estas máscaras que son de alto flujo y que en este caso cubren toda la cara. Entonces si empieza a tolerar estar en BNI es que es un paciente que va a poder tolerar la extubación. Bueno. Y hasta acá llegué por el día de hoy, ya con la última energía. Bueno, no sé si les gusta la clase, si les interesa, pero yo, como les dije el primer día, bioseguridad como tal, sí, vamos a trabajar bastante, yo les voy a enseñar, les voy a mostrar cómo se piden los guantes, como les dije, para cortar gasas, cuáles son los guantes, cómo se llaman, no solamente decirle, bueno, un guante. Todo eso vamos a ver ergonomía, vamos a ver un poco también de calidad, vamos a ver todo, vamos a ver las normas internacionales, pero la parte infectológica para mí va a ser crucial en esta materia, porque primero, no tienen la materia puntualmente como infectología, no la tienen, si bien van a tener micro, y no sé si se la da Lau, pero la tienen en la microbiología como un estandarte importante de la carrera,
pero yo no concibo que no haya un técnico que no sepa, por ejemplo, los tipos de aislamiento, que no conozca los gérmenes. Más adelante van a saber lo que es un gran positivo, un gran negativo, cómo es, por qué se los identifica de esa manera. Yo quiero que, por el contrario, tengan la mayor cantidad de información de la parte infectológica, porque les soy sincero, es lo que hace falta. Cuando, fíjense, si en residuo hicieron agua, imagínense cuando hablamos de un paciente que te dicen, tiene un gallinarum. ¿Y qué es un gallinarum? ¿Una gallina? Y está bueno que siempre haya alguien que te diga, bueno, a ver, no sé cómo es el germen, pero tiene aislamiento de contacto. Bueno, si tiene aislamiento de contacto, tengo que tener esto y esto en las pautas. Muchos protocolos devienen de ustedes. Inclusive me ha pasado en otros años de gente que me ha dicho, no, porque en mi institución no me dan pelota, que esto, que el otro, y hoy día se encargan de hacer los protocolos para esos lugares. Entonces, imagínense que las betas siempre se logran porque a la gente no le gusta escribir. Yo estoy haciendo estadística de los checklists, les muestro rápido esto. De las estadísticas, nosotros cargamos los checklists acá, en un Google Form. Se los muestro rápido, así. Entonces hacemos la lista de verificación de los pacientes, ponemos todo, qué día, a qué hora, si se hizo horario la cirugía, por qué no se hizo horario, cuál es el procedimiento quirúrgico, el anestesiólogo, el equipo quirúrgico, el instrumentador, el enfermero, si se confirma la identidad del paciente, si el sitio quirúrgico es el correcto. En la fase 2, en la pausa, ¿qué hacemos? Todos nos presentamos, vimos si hay algún riesgo del paciente. En este caso, si tenemos que tomarle muestra, está rotulada, el cirujano hizo la remisión de la biopsia, se confirma la esterilidad del instrumental, tenemos alergias conocidas del paciente, el riesgo de sangrado es bajo, es medio, es alto. En la fase 3, la cirugía fue como lo que se esperaba, tenemos cama a donde ir a internarlo, el paciente está en condiciones de salir, ¿hay algún problema que hayamos tenido durante la cirugía? ¿A qué hora salió el paciente? Y la observación. Yo esto lo cargo, esto va a un drive y a mí me sirvió, por ejemplo, para saber que nosotros este mes en el hospital operamos con el mínimo trabajo posible, no hay problema, 149 pacientes. O sea... Pero, profe, ¿es una app interna de ustedes? No, lo podés hacer vos, es una herramienta de Google, es un Drive. Entonces, a vos te sirve para informatizar. Entonces, por ejemplo, yo hoy que tuvimos reunión, y aparte tenemos los seminarios, los Ateneos de Morbimortalidad, vos decís, tenemos 149 cirugías, de las cuales el 75% o el 72% es cirugía traumatológica. Vos así te sirve para pedir cosas. Te sirve para pedir desde personal, yo lo estoy haciendo y bueno, particularmente lo estoy haciendo yo nada más, pero la idea es contagiar a mis compañeros, ellos se encargan de hacer los checklists, obvio, y yo me encargo de cargarlo y hacer toda la estadística, porque así vos podés pedir, porque empezás a tener hoja. Esterilización no tienen hoja de gasto, o la hoja de gasto es solamente la gasita o el canje, no, hay que tener hoja de gasto de todo. Porque así yo puedo decir, necesito más gente. Porque fíjate que no alcanzo a completar los stocks. Bien. Le tomo asistencia. Después la semana próxima, si quieren, seguimos charlando de eso. Alcaraz Analía. Andrade Ignacio. Bianchini Daniel. Bloch Nayara. Cáceres Uriel. Castellano Débora. Yamila Centeno. Presente, profe. Presente, profe. Del Soto Navela. Hoyos Verónica, que estaba ahí conectada. Lera Josué. Presente, profe. Mancilla Aida. Presente. Paz Cintia. Presente, profe. Rodas Richard.
Presente, profe. Ale, que se acaba de ir. Palacios Gabriel, que estaba conectado. Carrizo Vanessa. Castro Graciela. Presente, profe. Y Levil Yamila. Presente, profe. Bueno, gente, mañana un feliz día al trabajador a todos, que siempre pondero mucho el trabajo que hacen, de lo que trabajen y el hecho que hayan elegido seguir capacitándose. Tienen todo el respeto de mi parte, mi mayor admiración, así que espero que ojalá no trabajen tanto, al menos la que les toque trabajar, y para el resto, nada, mis saludos. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Profe, ¿me puedo quedar segundos para hacerle una consulta? Obvio. Gracias. Buen fin de semana para todos, chicos, y feliz día mañana. Gracias, igualmente.